título esconde eso, digamos, Claro. no es un pago para la Virgen, es Claro. una Virgen para el pago, o sea, Claro. el pago es preexistente al milagro. Claro. Entonces el título también resalta ese hecho. Sí. Y no, justamente quisimos hacer algo sobre la historia más temprana del Luján, la primera historia de Luján, Sí. porque es justamente el periodo formativo, en el cual también el subtítulo no dice de Luján, del Luján, Del nos Luján, llama un poquito claro. la atención, nosotros Sí. cuando empezamos a escribir así del, porque ahí la asociación no es con una ciudad o una localidad, Claro. ¿no? De Luján como ciudad Claro. no, sino es del pago o del río. Ujú. Y de hecho la Virgen en un primer momento se conoce como la Virgen del río Luján, nunca Ajá. fue de Luján como ciudad. Pero nosotros después, claro, pasados Claro. 200 años nos perdemos esa historia y siempre fue de Luján como Claro. si hubiera sido nuestra Sí. ciudad. Ajá. Y de hecho está así que ni siquiera está durante muchos años en Luján, ¿no? Está Ajá. que ahora es Pilar. Sí. Entonces ya el título esconde esos detallecitos que después por supuesto es lo que profundizamos a lo largo del... Sí, más vale, por supuesto. Claro. Un poco en sintonía con lo que decía Jesús, esto de el pago de Luján o el Luján, ¿no? Es 1580, estamos en el periodo de segunda fundación de Buenos Aires, cómo se reparten las tierras, cómo en cierta forma el río Luján es el hilo conductor para empezar con toda esta historia, ¿no? Sí. Es decir, el subtítulo también habla de historia del patrimonio. Sí. Un poco quisimos encontrar eso, también esa beta patrimonial que todavía en la actualidad seguimos teniendo el río prácticamente en algunas partes con el curso como estaba en aquel entonces, sobre todo en la parte de Pilar, que la primera historia de la Virgen está precisamente en Villarrosa, Sí. cerquita de Celaya, Sí. y cómo en cierta forma todo esto desde 1580, este periodo del Luján temprano, como decía Jesús, requiere de muchísima investigación, ¿no? Todo muy hermanado con la historia de Buenos Aires, ¿no? Cuando tenemos esta segunda fundación, Sí. que el primer capítulo trata cuestiones muy interesantes que se llaman los Lujanes de Luján. O sea, cómo el nombre hasta nuestros días fue un lugar, un espacio clave en el sentido de dar una identidad. Me parece que es muy logrado y acertado tratar de buscar esa primera historia que por ahí no es la más conocida o por ahí no es la más Claro. marketinera en cierta forma. No, ligado a lo que vos Sí. decís, de hecho tal es así que empieza en 1580, porque de hecho la primera fundación de Buenos Aires reparten los solares de la ciudad en junio, por ahí, Sí. entonces en junio de 1580 y ya en octubre reparten las chacras y las estancias. Las chacras son los más cercanos, ¿no? Llegaban hasta la zona de San Isidro, Ajá. diríamos hoy, ¿no? Sí. Las estancias ya somos nosotros, la gran, digamos nosotros, Luján, ¿no? En la Claro. cuenca del Luján. Sí. Junto con lo que ahora es el Reconquista, con el Matanzas y el Río de la Plata, ¿no? Son los lugares donde se destinan para las mayores superficies. Ujú. Pero de hecho, durante muchos años, lo que tenemos es el dato nominal, o sea, sabemos que se reparten 11 estancias desde la desembocadura, o sea, desde el Paraná hasta más o menos la ruta 8 en Pilar, diríamos. Sí. Pero tardan mucho en venir la gente. La Claro. tierra no vale nada, la tierra vale Claro. lo mismo que un traje, para que Claro. se den una idea, ¿no? 3.000 hectáreas o 4.000 hectáreas. Sí. Entonces la tierra no se ocupa porque es lo que sobra, lo que no hay es gente para trabajar, lo que no hay es vacas. Entonces hasta que se arman las estancias tarda mucho tiempo y de hecho tarda... Fíjate ahora, ¿no? Qué contraposición. Ahora Ah, lo que sí. falta, ahora lo que falta es tierra. Sí, bueno, era exactamente al revés, sobraba tierra. Hay documentación que por ejemplo, se cambiaba una guitarra por una manzana, digamos, Pero ¿no? mirá vos. Y de hecho, esto que vos decís, hasta Sí. 1620 más o menos, no Sí. estamos en Luján. Por eso también insistir siempre el pago, no Luján. Claro. Si empezamos en 1580 se reparte hasta lo que sería hoy Escobar y Pilar. Ajá. Hasta 1620 no se reparte nada de lo que sería el partido de Luján actual, ¿no? Entonces, Acá había pueblos originarios, nativos. No, bueno, sí, no sé. Pregunto. sí, bueno, es un tema, dónde estaban, cuál era la línea de frontera, Federico sabe un poco más de eso. Sí, a ver, lo que Pero- siempre hay son relaciones, pues siempre uno tiene la imagen de que es todo guerra entre el indígena y el hispano criollo, Sí. ¿no? Y realmente se conjugaban muchas Valores. relaciones, Claro. sobre todo con el comercio, ¿no? Es decir, Claro. el comercio era Sí. una cuestión fundamental en esto. Sí, aproximadamente, para tener una idea de qué poblaciones más cercanas teníamos con respecto a los pueblos originarios, hay que hacerse la idea hasta el Salado, ¿no?
sí querandíes, sí pampas que merodeaban la zona, pero en este sentido de comercializar. Después sí va a convertirse años posteriores en prácticamente una guerra abierta por la cuestión de que la tierra empieza a tener valor, sí, de que la sal, que es el mineral tan claro, preciado, que eso es la parte que cierra el libro. Claro, ¿no? ese es el último capítulo. 1740 ¿no? justamente marca mucho lo que está diciendo Pero, Federico. ajá. En la guerra, o sea, en esos 160 años pasan muchas cosas.